En comunicación con Su Excelencia Monseñor Reinaldo Nan, obispo de Carabalí en Arequipa. Excelencia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, hola con todos. Usted es alemán y está teniendo una misión pastoral en el Perú. ¿Qué apreciación tiene de la sociedad peruana? Bueno, hace un poco más que un año soy peruano también. He llegado en el 91 acá al país y siempre me he sentido fascinado de un país tan diverso, tan ya con una riqueza cultural, histórica, muy interesante. Incluso en este año del Bicentenario se tiene que recordar a algunos de sus compatriotas que hicieron muchas cosas por el Perú, entre ellas la investigadora alemana María Reiche. ¿Qué nos puede decir del aporte alemán en el Perú? Bueno, en realidad no hay tanto inmigración alemana aquí, ¿no? María Reiche llegó a Nazca como profesora, digamos, después encontró la arqueología y así hay varios, digamos, que por su cuenta casi llegaron, como Alexander von Humboldt, también el gran investigador del siglo XIX. Había una pequeña colonia Max ahí, Ullett también. en la selva central, pero en general son relativamente pocos alemanes aquí. Tengo contacto con la parroquia alemana que queda en Miraflores, en Lima, pero son poquitos que realmente viven en el Perú desde Alemania. ¿Qué mensaje de fe y esperanza, que son dos de las tres virtudes teologales, le puede dar a la población en estos momentos de crisis económica, crisis social y crisis sanitaria? Sí, de hecho, en este año, desde el año 2020, nos ha tocado una crisis especial, la cual nos toca en todo el mundo, no solamente en el Perú, pero la crisis política es más de nosotros, aunque también en otros países hay cosas semejantes, ¿no? Vivimos en medio de múltiples crisis en este momento y es importante buscar ahí nuestra ayuda en Dios, nuestra luz en Dios, porque, digamos, en el mundo a veces no encontramos esa luz. Usted que está viviendo hace tiempo en el Perú y que conoce las ideologías políticas, ya que es europeo y ahí hay más profundización de las doctrinas, ¿considera que lo que está viviendo el Perú o lo que puede llegar a vivir puede ser un comunismo, como algunos sectores dicen, como algunos sectores también temen? Bueno, lo que se lee en el programa de Perú Libre, digamos, no deja duda que está hablando de un comunismo, leninismo, mariateguismo. Digamos, este programa no deja dudas. Sí tengo dudas si el profesor Castillo es de la misma línea que el señor Cerrón, el fundador de ese partido, y me parece que hay pugnas ya dentro de ese partido. ¿Cuál sería la línea AC? El comunismo es una doctrina, una filosofía política que fue condenado por la Santa Iglesia Católica. Muchos condenan al comunismo desde un punto de vista ideológico, pero en este caso el magisterio de la Santa Iglesia condenó esta ideología. ¿Nos puede comentar un poco a qué se debe esta dura condena del Vaticano? Bueno, el comunismo nace en el siglo XIX, finales del XIX. En el siglo XX se hace importante, digamos, dentro de Europa, y especialmente en tu país principal, que es Rusia. Eh, Podemos decir que ese comunismo ruso ya no existe, porque en Rusia ya cambiaron al sistema capitalista también. Existe de alguna manera en China, pero China ya también tiene una economía muy capitalista, nada de comunismo en la economía.
Por eso, digamos, el comunismo también es una cuestión cambiante, podemos decir, en sus orígenes, ese comunismo que viene de Marx y después en su concreción de Lenin en Rusia, parte de la idea que el mal de toda la sociedad es la propiedad privada que hace las diferencias entre las personas. Por eso hay que quitarles a la gente la propiedad privada para que todo sea del Estado, todo sea público, y de ahí viviríamos en un paraíso. Algo que efectivamente nunca existió, ese paraíso, porque la gente de Rusia y de Alemania del Este, que era dominado por Rusia, por el comunismo en ese tiempo, efectivamente huía de ese paraíso. Lo mismo pasó en Cuba, la gente huye del supuesto paraíso donde todo es de todos. La doctrina social de la Iglesia dice claramente que la persona humana necesita también tener algo suyo. La propiedad privada es importante para ser libres, para ser personas humanas realmente. Sin embargo, dice también la doctrina social que la propiedad privada tiene un destino hacia un destino común, es decir, tiene que colaborar con el bien común. No hay una propiedad privada solo para mí, sino de alguna manera tiene que también ver un destino de los bienes para el bien común, ¿no? Eso sería algo de comunismo, entre paréntesis, dentro de la doctrina social de la Iglesia. Comunismo en el sentido del bien común, ¿no? No comunismo en el sentido de Rusia, donde no hay propiedad privada. En ese sentido hay una gran diferencia, y la doctrina social de la Iglesia siempre dijo claramente que aquí hay esa doctrina de que todo depende de la propiedad privada, de la propiedad pública, no es cristiana. Obviamente también el comunismo es materialista, es decir, excluye la existencia de Dios. La religión es visto como un opio del pueblo, ¿no? Sin embargo, eso también existe en el capitalismo, también es materialista, y también por su materialismo muchas veces mucha gente se aleja de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir de la salud y de la actualidad de su compatriota Joseph Ratzinger, más conocido como Benito XVI, que a veces por las redes circulan algunas fotos que se lo ve muy delicado de salud? No sé cómo estará a nivel intelectual, ya que es un gran teólogo dentro de la Iglesia. ¿Qué se sabe de la salud del Papa Emérito? Bueno, en realidad no tengo muchas informaciones más que todo lo que tenemos, ¿no? Hemos visto las imágenes cuando en su último viaje, cuando viajó a Alemania para estar en el funeral de su hermano que murió el año pasado. Se le vio muy debilitado, estaba en silla de ruedas, el mismo Papa, entonces, Papa Emérito, entonces se nota que corporalmente está débil. Todavía está lúcido, eso se nota claramente en sus publicaciones, que de vez en cuando sale algo, y creo que en la Iglesia como mismo desde la contemplación que ha ayudado a la Iglesia en este momento. La última pregunta, Excelencia. El año pasado, lamentablemente, no salió la procesión del Señor de los Milagros por temas sanitarios y por la terquedad de Monseñor Castillo, hay que decirlo, solo la verdad os hará libres. En este caso, piensa que este año, ya que estamos a 2 meses de esta fiesta religiosa, se podrá tener la imagen del Señor en las calles. Bueno, gracias a Dios en este año, en este momento, estamos mucho mejor en la pandemia, han bajado los casos, pero digamos, una multitudinaria procesión
hacerlo el año pasado hubiera sido irresponsable, ¿no? Yo creo que esto hubiera ayudado al contagio de muchísimas personas más, a la muerte de muchísimas personas más. Ni creo que la gente hubiera venido porque efectivamente hay más que 200.000 muertos y la gente está bien asustado, ¿no? Aquí en Carabalí hicimos procesiones de otra manera. Es decir, hicimos procesiones que la imagen está en una camioneta y pasa por todas las calles y la gente la espera en la fachada de su casa, pero no pueden moverse de ahí de la casa para no aglomerarse y de esa manera se ha podido hacer. Pero algo así en Lima con 1 millón de participantes sería totalmente imposible, ¿no? Los que hemos estado en Lima en una procesión del Señor Milagro sabemos que es imposible evitar la aglomeración, ¿no? Entonces, eso en el momento de octubre del año pasado, las autoridades sanitarias no lo hubieran podido permitir de ninguna manera. ¿Y este año considera que se puede hacer la procesión como era habitual? Habitual no creo con esta misma aglomeración, ¿no? Pero de alguna manera se tendría que adaptarse, ¿no? Hay varias cosas interesantes en el Perú que se han dado el año pasado y que se tendría que pensar también aquí. Por ejemplo, en Arequipa, la Virgen de Chapi la hicieron pasear en helicóptero para que bendiga la ciudad desde arriba, ¿no? El 1 de mayo. De alguna manera hay que buscar maneras como acercar la fe de la gente a esa gran imagen del Señor de los Milagros y estoy seguro que en Lima en este año que tenemos otras condiciones ya, se podría encontrar algunas maneras de hacerlo, pero no de la manera acostumbrada porque 1 millón de personas sin aglomeración es imposible, ¿no? Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable. De nada, bendiciones para usted y para su canal.